Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero les damos la bienvenida a hoy, a la audición de hoy, antes hoy, 19 de agosto de 2019. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. El 17 de agosto había dos cumpleañeros adicionales que olvidé mencionar. Dos comandantes. Germán Pomares Ordóñez, que nació en 1937, un año después de Carlos. Y el comandante guerrillero William Ramírez Solórzano, que nació en el 48. El 17 de agosto estuvieron de cumpleaños, como también estuvo de cumpleaños el compañero José Ramón Barberena, el 16 de agosto. El viernes 16 estuvo de cumpleaños y lo saluda su hijo Eric Barberena. Quiero enviar un afectuoso saludo a Jesús López, trabajador de la UNAM Managua. Dicen que nos viene escuchando ahí en su vehículo y lo acompaña Violeta Mena Ruiz. También saludamos a toda la familia Mena Ruiz ahí en el barrio Venezuela, los hermanos de Violeta. Este fin de semana, el 17, falleció Lupón. Así era conocido en Matagalpa, y entre los militares retirados, el compañero Guadalupe Arauz Alvarado. Tenía apenas 58 años. Lupón era conocido entre las tropas del ejército con quienes combatió como el mejor ametralladorista que había en aquella época. Esa era la fama que él tenía. Saludamos a su familia por el fallecimiento, a su familia, tanto sanguínea como la familia sandinista de Matagalpa, y también falleció uno de los intérpretes originales de la misa popular nicaragüense. No es la misa campesina, son dos cosas diferentes. La misa popular es antes que la misa campesina, como 5 años, como 7 años, algo así. La misa popular creo que es el 68 y la misa campesina creo que es el 75. La misa popular nicaragüense surgió a partir de las comunidades eclesiales de base de la colonia 14 de septiembre, de la parroquia San Pablo Apóstol. Ahí surgió la misa popular. Falleció Carlos Alberto Carrión Darce, tenía 88 años, además de ser un intérprete, sobre todo la guitarra. Era un militante sandinista a toda prueba. Desde mucho antes del triunfo de la revolución, toda la revolución de los 80 pasó en los CDS, en salud, en deporte, en lo que fuera. Y a lo largo de toda su vida se mantuvo firme al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Queremos saludar especialmente a su hija Muriel. Y hay un testimonio de un compañero, dice, un compañero militante del Frente Sandinista. Carlos Alberto Carrión Darce me enseñó con una estrofa de su canción que dice: yo vi llorar a Dios. Le pregunté cuándo, entonces dijo: cuando un niño llora y el pueblo sufre porque el gringo bloquea la producción y el alimento y no hay más que agua para beber.
O más bien, dice el compañero, cuando te pones de pie a pesar de tu dolencia y tu propia hambre, para patear con el propósito que los niños sean vacunados. Y mucha gente que tiene 45 años hoy logró ser vacunada gracias al esfuerzo comunitario de un grupo de personas allí en la 14 de septiembre encabezados por el compañero Carlos Carrión. Un saludo también a toda su familia, a sus hijos, sus nietos y a toda la colonia 14 de septiembre, especialmente a la comunidad de la parroquia San Pablo Apóstol. Vamos a hablar hoy, vamos a intentar hacer una evaluación, intentarlo, sobre todo la parte económica de lo que nos ha ocurrido desde abril del año pasado hasta la fecha, de lo que nos ocurrió, las consecuencias de la aventura sangrienta del COSEP y la camorra neosomocista y de cómo lo vamos recuperando. Entonces conviene recordar cuál era nuestra situación. Lo queremos hacer sobre todo porque en nuestra opinión, como parte de las consecuencias, te lo pongo de otra manera, toda la estrategia que ha aplicado el gobierno, el presidente Ortega, implica la creación de nuevos protagonistas económicos y sociales que van a derivar en nuevos protagonistas políticos del país a mediano plazo y cuidado que a corto plazo. Y nos vamos a ocupar de eso al final, después de que compartamos algunas cosas básicas, pues. Recordemos que prevalecía hasta abril de 2018, lo que se llamaba la alianza, la triple alianza entre gobierno, trabajadores y empresarios a través del COSEP. Eso es lo que prevalecía. Sin embargo, el COSEP empezó a distanciarse del gobierno desde finales de 2017. No fue en 2018 abril, no, desde antes ya se había empezado a distanciar en distintos instrumentos en los cuales participaban representantes del COSEP. Habían empezado a tener una posición de fuerza en la Comisión de Salario Mínimo, en el Consejo Directivo del INSS y en otros instrumentos del Estado y del gobierno en los cuales había delegados del COSEP. Tenían una posición intransigente y sospechosamente opositora a cualquier cosa que se planteara. Pero nunca se advirtió de que eso iba a implicar que pasaran a la oposición sangrienta que desarrollaron a partir de abril del año pasado. Pero recordemos, ese modelo que hizo crack en abril hasta marzo de 2018 había producido un crecimiento sostenido en el país de 4.7, 4.8 como promedio. Es decir, que significaba que cada año había más riqueza en Nicaragua. El país producía más cada año. Además, había una serie de programas sociales del gobierno que se encargaban, ¿verdad?, de garantizar que esa riqueza que iba creciendo fuese adecuadamente distribuida mediante políticas de subsidio, programas sociales y programas productivos. Había un crecimiento bárbaro del turismo, había crecimiento del sector de la construcción, había crecimiento de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de todos los sectores de la economía nacional estaban en crecimiento franco, algunos más que otros, dependiendo del año. Las zonas francas, etcétera. Esa era más o menos la situación. El INSS andaba como por 920,000 afiliados, más o menos. Ocurre lo de abril y creo que debemos recordar qué fue lo que significó. Dice el informe del Banco Central, el que presentó Ovidio Reyes al presidente de la República a principios de este año. Afectaciones
a la actividad económica. O sea, ¿por qué es importante esto? Para que tengan una idea del brutal impacto que significaron esos 3 meses de violencia, sangre y destrucción. Es brutal el impacto, brutal. Y nos vamos a recuperar. Vamos a superarlo. Nos va a costar, pero lo vamos a hacer. Pero para que tengamos una idea de lo que aquí ocurrió. No fue cajeta lo que nos pasó. Reducción de la actividad económica. 1.453 millones de dólares. En eso se redujo la actividad económica. Reducción del empleo formal. Hasta diciembre de 2018. ¿Ah? Otra cosa es lo que ha pasado en estos 7 o 8 meses. Hasta diciembre de 2018. 154.512 trabajadores despedidos. Empresas clausuradas, todo el mundo perdió su empleo. 154.512 cabezas de familia perdieron su empleo. Y otras 139.000, casi 140.000 salieron de la fuerza laboral. O sea, ya no tienen posibilidad de incorporarse a una actividad laboral. Es brutal. Estamos hablando de 300.000 cabezas de familia. Es brutal. Daño a la infraestructura, es decir, edificios públicos, carreteras, puentes, calles. 205 millones de dólares, un poquito menos. 205 millones de dólares. ¿Cómo pudo resistir el país? Porque Daniel, contrario a lo que el COSEP y toda la derecha de este país había dicho antes que Daniel ganara en el 2006, contrario a lo que ellos dijeron, Daniel tuvo una actitud inteligente y un manejo experto de la economía nacional, manteniendo la sanidad macrofinanciera y apostando a aliviar las condiciones de pobreza mediante políticas gubernamentales, sin afectar la estabilidad macroeconómica. Inflación bajo control, reservas creciendo, estímulo a la actividad productiva. Me olvidaba un dato. De esos casi 300.000 cabezas de familia que perdieron su ingreso a raíz de la aventura sangrienta del COSEP y de la camorra neosomocista, de esos 300.000, ninguno es empleado público. No fue por razones de la crisis que se despidió a ningún empleado público, ni maestro, ni trabajador de la salud, ni policía, ni soldado, ni empleado, ni funcionario público. Claro que hubo despidos, pero por otras razones, no por razones de la crisis. ¿Te acordás la crisis de 2008-2009? La primera disposición de Daniel: no se despide a ningún empleado público. Otra vez la misma instrucción. O sea, todo eso es de la actividad privada, esos 300.000 que perdieron su ingreso, su empleo. Entonces, ¿cómo se explica que el país haya resistido la política financiera, la política económica del gobierno, que además nos permitió una cosa que a veces nos olvidamos? Yo me acuerdo que era una aspiración de todos los sandinistas que se lograra, y lo logramos. Si mal no recuerdo, fue en el 2010 o 2011. Nos logramos liberar de la dictadura financiera mundial. Ya no tenemos acuerdo con el Fondo Monetario. No tenemos. Ni tenemos deuda con el Fondo Monetario. Cuando vos te endeudas con el Fondo Monetario te dice: bueno, yo te presto, pero yo quiero garantía que me vas a pagar. Y mi garantía de que me vas a pagar es que vas a reducir el empleo público, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer otro, para que eso que ahorré sea para pagarme a mí. Si no, no te presto. Nosotros nos liberamos del Fondo Monetario.
aquí viene el Fondo Monetario, pero a auditar las cuentas, a certificar que son cuentas sanas y hacer sus recomendaciones. Pero además se pone de acuerdo con el gobierno. No es asunto que vienen a dictarlas, no que viene, se reúne con el equipo económico y llegan a un acuerdo. A veces cuesta llegar a ese acuerdo, pero ya no es que yo vengo a decirte aquí lo que vos vas a hacer. Ya no es así. Esto es muy importante. Ha ocurrido en nuestras narices y a veces ni siquiera nos percatamos. Te voy a dar otra cosa, otro dato que creo que es muy importante. Hasta 2006, aquí habían oficinas de ONGs y de gobiernos europeos en las instituciones del Estado para controlar en qué se gastaba lo que ellos entregaban. En el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio, bueno, no se llamaba, pero el Ministerio de la Familia. Acción Social, Bienestar Social, no sé cómo, no me acuerdo qué me llamaba. Ahí estaban las oficinas y esos tenían más poder que el ministro de turno. Se acabó. Eso se acabó. Y eso es muy importante para que tengas control de tu política económica. Y es lo que ocurrió, lo que te permitió, ¿verdad?, tener finanzas sanas, índice macroeconómico óptimo, y el resultado está que resistimos el embate. Claro, el cachimbazo es fuerte. Y hombre, para derribarte, si no hemos tenido esa sanidad financiera, quién sabe dónde estuviéramos, ¿viste? Esto es muy importante. ¿Qué fue lo que se redujo? Se redujo la construcción en un 16%. Hoteles y restaurantes, 20%. El sector comercio, 11%. La ganadería, casi 5,5%. La intermediación financiera, la microfinanza, se redujo en 5,4%. El transporte, 3,5%, sobre todo el transporte de pasajeros. Sin embargo, hubo crecimiento de la pesca y la acuicultura, de la agricultura, de las minas y de la zona franca. A pesar de todo lo que ocurrió, ¿qué significó? Una reducción del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que producimos los nicaragüenses, una reducción salvaje, más de 3 puntos. Veníamos creciendo al 4,7 en el 2017. Estaba previsto crecer al 5,1 el año pasado. No solamente no crecimos, sino que se redujo la riqueza del país. El turismo, uno de los mayores impactos, más del 40% de la reducción del turismo. La inversión extranjera, obviamente se redujo, 63% de reducción de la inversión extranjera. En cambio, las remesas, siempre nuestros compañeros, nuestros compatriotas en el exterior, esos son los que echaron el hombro. Más de 1.500 millones de dólares el año pasado en remesas familiares. Se redujeron los depósitos en los bancos en un 20%. Se redujo el crédito en un 9%. Y sin embargo, la inflación se mantuvo bajo control, 3,9%. O sea, los precios subieron un 4% en el año. Esto fue más o menos lo que nos pasó. Hay mucha mayor cantidad de datos, pero ese es el impacto demoledor de la aventura sangrienta, cosepista y camorrista del somocismo el año pasado. De lo cual ellos se cuelgan medalla. Te salen diciendo todos los días, la crisis horrible que hay, esto es culpa del gobierno. Culpa del gobierno, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? No estoy contabilizando aquí lo que significa para las personas, la familia, los heridos, por ejemplo, los muertos. Más de 250, casi 260 muertos. Son 260 familias.
Más de 2.000 heridos. Son más de 2.000 familias. En cuanto a, desde el punto de vista social y humano, y desde el punto de vista económico también. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para que salgamos adelante en esto? Yo creo que hay que volver a decirlo, siempre lo hemos dicho, pero hay que volverlo a decir. Los campesinos nos salvaron la vida, mano. Los campesinos y los pequeños y medianos comerciantes, esos son los que nos salvaron la vida. Nunca se pararon. Sobre todo los campesinos, ellos hicieron en su siembra, en su cosecha, en la matanza de ganado, en el ordeño de la leche, de las vacas, perdón, para sacar leche, para producir queso, para producir mantequilla, todos los derivados lácteos. Eso no se paró. Eso nos salvó la vida. ¿Por qué ha hecho el gobierno? Pues lo primero que hizo, ustedes lo deben recordar, en agosto, finales de julio, empezó, mano, pero una frenética labor de realizar obras públicas en todas partes. El plan de inversiones públicas, desde el gobierno central y desde los gobiernos municipales, se aceleró a ritmo frenético, es decir, que era un momento que no podía seguirle el paso, era imposible. En parques, en escuelas, en calles, en casas, en puestos de salud, en centros de salud, remodelación o construcción, en las carreteras, los puentes, de todo, hermano. Eso te produce, primero, te derrama reales, es decir, los reales circulan, hay inversión pública, salen los reales, se pagan los trabajadores consumen, etcétera. Segundo, incrementa el bienestar. Pero desde el punto de vista económico es eso. Al circular dinero, incentiva el consumo interno, porque eso fue lo que más se redujo el año pasado. Porque la gente no gastó, porque no tenía, o porque, espérate, cautela, pero sobre todo porque no tenía. Esas 300.000 familias que perdieron su ingreso fijo, por ejemplo. La política de inversión pública audaz, intensa, fue el primer respiro que le dio a la economía por todas partes. Primero, mantuvo el empleo público. Segundo, la inversión pública. Tercero, mantuvo todo el salario real de los trabajadores, de los asalariados, de los trabajadores por cuenta propia. El salario real, ¿cómo se mantiene? Se mantuvo el subsidio al transporte colectivo. Se mantuvo el subsidio a los que consumen menos de 150 kilowatt-hora de energía eléctrica. Se mantiene el subsidio al consumo de agua potable. Se mantiene el subsidio al transporte público de Managua. ¿En qué país del mundo vale menos de 10 centavos de dólar el pasaje de bus de hasta 25 kilómetros de distancia? ¿Dónde? Decime uno. ¿Entendés? Salud gratuita, educación gratuita, la educación técnica se amplió, las universidades se recuperaron. Recordad que el daño a las universidades públicas fue bestial, sobre todo a la UNAM. UNAM Managua, UNAM León, UNAM Jinotepe. Las privadas no, esas están felices. Pero las públicas sí, el daño fue brutal. Sobre todo la UNAM. Que también la UPOLI, por supuesto, y la UNI. Pero la UNAM fue lo más bestial. Otro piedra angular de esa estrategia del gobierno es el fomento mediante asistencia técnica, mediante auxilio para mejorar sus posibilidades de tener éxito en el mercado, capacitación a la pequeña, a la micro, pequeña y mediana empresa de cualquier tipo. De lo que fuera, fritanga, salones de belleza, repostería, de lo que fuera. Que encontraran en el gobierno el respaldo. Y así fue. Ahí tenés al MEFCA metido por donde quiera. No solamente en la ciudad, en el campo también. Esto es muy importante,
porque la diversificación de tanto de la propiedad como de actividad económica es muy importante. Además, el ingreso va directo a las familias que emprenden una empresita, la que sea. Creo que todos conocemos a gente que ha empezado ahora con un negocito. A algunos les va mejor que a otros, lógico. Pero hay gente que tiene un éxito ahora descomunal. Claro, le implica un sacrificio enorme de lunes a domingo. Sacrificio tremendo, para quien se dedica a un negocio propio. Esto es vital, pues. Ese es un tercer aspecto. Otro aspecto es esa proliferación que ustedes ven de ferias, por ejemplo, este fin de semana por donde quiera. Ferias en los barrios, ferias en los municipios, ferias en las comunidades campesinas, ferias por donde quiera. Y aprovechar las fiestas patronales para hacer otras ferias. Todo eso no solamente tiene dos aristas, en mi opinión. Una arista es económica, dinamiza el mercado interno, la oferta, la demanda, y además ese ingreso generalmente va directo al que te lo produce. O la intermediación se reduce al mínimo. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, también porque en la medida de que, es cierto que han pasado ya más de un año, pero el trauma psicológico, el estrés social que causó la aventura sangrienta del año pasado, no se supera de la noche a la mañana. Y estas actividades ayudan a superarlo, a que la gente tenga espacios de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión. Todas esas actividades que se montan es con ese doble propósito. Estimular el consumo interno y además ayudar a disminuir el estrés colectivo, comunitario, familiar, que causó esa aventura el año pasado. Y hay otro ángulo que me parece a mí que es muy importante. Y ustedes han visto que en los últimos meses, sobre todo, el canciller Denis Moncada ha andado por muchos lugares. Y otros ministros, también anduvo la ministra Sonia Castro, anduvo la ministra de Turismo, distintos ministros. Orlando Solórzano también anduvo por ahí. ¿De qué se busca? Tener ampliar tus relaciones diplomáticas y económicas. Buscar nuevas fuentes de financiamiento. De eso se trata. Mercado y financiamiento. Y además inversión extranjera directa. O sea, buscar, explorar. Eso no da resultado de hoy para mañana. Se inició el proceso, se desató el proceso. Aquí ha venido varias gente importante de otros gobiernos y otros países. De eso se trata. Ese otro ángulo. Claro, la cereza del pastel sería, o será, cuando se concrete la construcción del canal. Una vez que se concrete la inversión para construir el canal, estás hablando de un ingreso al país de miles de millones de dólares. Esa será la locomotora que jale nuestro desarrollo. ¿Cuándo será? No sabemos. Ahora, si en esa inversión se involucra, además del capital chino, se involucra Rusia, se involucra Irán, estamos hablando también de seguridad geopolítica. No solamente estamos hablando de desarrollo económico y social, sino otro tipo de alcance, seguridad geopolítica. A los gringos, como Daniel dijo en el discurso del lunes pasado, que por cierto, hoy va a hablar Daniel también porque hoy es el aniversario del cuerpo médico militar. Entonces, como dijo Daniel, el lunes pasado, también se le ofreció a los gringos ser parte. Algunas empresas habían dicho que sí, después se recularon, etcétera, pero ¿te parece a vos
atropellado decir que detrás de todo lo que ocurrió el año pasado subyace la intención de Estados Unidos de frenar la posibilidad de construir el canal sin ello. ¿Te parece atropellado? ¿Verdad que no? Y miren cómo es importante, como decía Daniel el lunes pasado, cómo creció la importancia de tener una alternativa al canal de Panamá con lo ocurrido el mes pasado con Venezuela. Se le ocurrió al gobierno de Panamá detener un barco venezolano cargado de alimentos, violando su propia normativa internacional de neutralidad. Ya rectificó, y rectificó sobre esa base. Pero eso asustó a todo el mundo. Y hay, por razones políticas, impiden que un barco cruce el canal de Panamá y además lo incautan. Espérate, ¿qué es eso? Vamos a estar al capricho del gobierno de Panamá que sigue los pasos o sigue las órdenes del gobierno de Estados Unidos. No, no puede ser. Eso chivió a los grandes países, a las grandes economías del mundo. Los chivió a todos. Algunos lo dicen, otros no. Pero sobre todo al que más barcos y más transita por ese canal, los chinos. Eso le dio un nuevo impulso al canal en Nicaragua. Como decía Daniel, tener otra carretera de agua. Hay una, no puede ser que solo una existe, entonces vamos a poner otra. Esa sería la cereza del pastel. Ahora bien, fíjense, en la medida de que se dinamiza la actividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que van adquiriendo protagonismo y además son interlocutores del gobierno en materia de políticas económicas, ahorita no tienen la fuerza organizada, la expresión organizada. Hay una Cámara de Pequeña y Mediana Industria, la CONINIPYME, la de Leonardo Torres, pero todavía no representa esa inmensa cantidad de pequeños y medianos empresarios, sobre todo los que han surgido después de la aventura sangrienta del año pasado. Pero eso van a tener protagonismo y van a exigirle interlocución, es decir, van a exigirle al gobierno negociar conmigo. O al revés, yo quiero que vos, gobierno, hagas tal cosa, en lo que sea, en seguridad social, en energía, en carretera, en políticas de comercio, lo que sea. Le van a decir al gobierno, hey, espérate, yo tengo tantas posibilidades, quiero que me ayudes. O espérate, no me gusta esa decisión que tomaste. Vení, gobierno, a ver, negociemos, no me gusta eso, tómame en cuenta. O sea, cambian los protagonistas. Dejan de ser todos esos grandes magnates, los únicos interlocutores, y pasan a ser otro más. Es decir, por eso te digo, ese cambio de los protagonistas económicos va a derivar también en cambio en protagonismo político, que se va a tener distintas expresiones. Es muy importante lo que estamos viviendo. O sea, aquí van a hacer una nueva correlación social, económica y política en la sociedad nicaragüense. Van a hacer, están haciendo, o ya nació, que lo vamos a ver con mayor nitidez, 3, 5 años plazo, con mayor nitidez, pero ya se siente eso. Es decir, es como los nuevos protagonistas que surgieron con la revolución, la primera fase de la revolución, los campesinos dueños de sus tierras, las cooperativas del campo y de la ciudad. Recuerden, el transporte está en manos cooperativas y son protagonistas. Bueno, eso es lo que va a ocurrir ahora. Eso está en un proceso en ebullición, en construcción, está hirviendo, está ¿cómo que se llama? En la olla, en el vapor. Y va a surgir, sí, inevitablemente. Lo cual no significa que vos no vas a atender a los otros sectores, pues. Pero ya no van a ser los privilegiados. Uno más, en todo el conjunto. Es muy importante.
Nosotros como Frente Sandinista tenemos que estar preparados para asimilar esos cambios. Asimilar y además tener la suficiente creatividad, la suficiente mentalidad abierta para poder ajustarse a las nuevas realidades que van surgiendo, que están surgiendo. Vos no podés tener el mismo tratamiento político a los trabajadores de la zona franca o a las trabajadoras de la zona franca o la construcción o a los maestros, a los trabajadores de la salud que a los emprendedores. No es lo mismo. Nada que ver. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a relacionar? ¿De qué manera lo vamos a integrar? Es importante. Todas estas son cosas que tenemos que ir reflexionando y tenemos tiempo suficiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otras cosas. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, ahí les voy a contar algo. ¿Cómo no? Ahora creo que da tiempo. Sí, nos da tiempo. Es que me estaba leyendo un artículo de un famoso escritor y periodista argentino. Publicado numerosas novelas. Un hombre muy conocido en Argentina, pues se llama Mempo Giardinelli. Entonces habla un poquito, teoriza sobre el neoliberalismo a la luz de lo ocurrido en Argentina con la derrota de Macri, el exponente principal del neoliberalismo de los últimos años en Sudamérica. Ahora está Bolsonaro y está también Piñera, pero Macri estuvo antes. Oigan esto. Los neoliberales, los jefazos, dice Mempo, los jefazos e ideólogos en serio, no los chirolitas, es decir, los títeres. Chirolita le dicen a los argentinos a los títeres porque había un famoso títere en Argentina que se llamaba Chirolita y por ahí se quedó como genérico. Los neoliberales, los jefazos e ideólogos en serio, no los títeres locales, llevan muchas décadas procediendo así. Cuando luchan por el poder son republicanos y libertarios, demócratas, y exigen de los gobiernos populares moderación, que más tarde o más temprano resultan antesalas de claudicaciones, concesiones estructurales o renuncias de soberanía. Para ello, los neoliberales cuentan con innumerables armas, y una es la lingüística. Porque es con la modificación de la lengua de los pueblos y con el uso insidioso de ideas, teorías y dogmas que siembran la semilla del odio, cuya germinación siempre es letal para los pueblos. Como bien señala Adama Dieng, asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre prevención del genocidio, oigan esta frase: el holocausto de Hitler contra el pueblo judío no empezó con las cámaras de gas, comenzó muchos años antes con discursos de odio. Igualmente, las recientes matanzas de comunidades enteras en Ruanda, en Bangladesh, en Birmania, en Sri Lanka, así como el aumento de los grupos neonazis y el macizo desprecio a los inmigrantes en todo el mundo, se origina en discursos de odio. Todos los delitos motivados por el odio están precedidos por discursos que lo incitan. Dice Dieng, Adama Dieng. Ya hemos visto, dice Mempo, y se refiere a Argentina, yo digo, ya hemos visto aquí en Nicaragua, cómo el odio empieza en las palabras difundidas por sistemas comunicacionales, medios de comunicación tradicionales, redes sociales, páginas de internet, páginas web.
El neoliberalismo es inmensurablemente peligroso porque la prédica oral del odio es como una marea poco perceptible y sobre todo porque cuando no logran sus objetivos, sus ejecutores no vacilan en apelar a la violencia, que es la hija natural de la siembra del odio. ¿Le suena esto a algo parecido a lo de Nicaragua? Bueno, oigan esto. El neoliberalismo es sinónimo de ideas falsas, apotegmas insustanciales, teoría, supuestas ciencias modernas alternativas, individualismo a ultranza y absoluto egoísmo antisocial. Por eso la economía ha sido y es todavía su terreno predilecto, porque ahí imperan lenguajes disquetécnicos, como los que abundan en la televisión las 24 horas, con profesión de números y vocablo ininteligible que solo los expertos entienden, silenciando así los temas que verdaderamente afectan a la sociedad. Ese es el rol miserable de la comunicación neoliberal, capaz de corromper periodistas alguna vez objetivos y honrados. El foco principal y no confesado del neoliberalismo es así debilitar y luego destruir las monedas nacionales. Perder la moneda nacional equivale a la pérdida absoluta de soberanía. Ya le pasó a El Salvador, ya le pasó a Ecuador. Y Ecuador, un país que está sobre un mar de petróleo nunca explorado. Por eso el dólar, dice este periodista argentino, por eso el dólar, la moneda del país más poderoso de la tierra, que incluso ahora quiere comprar Groenlandia. Ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no? Groenlandia es la isla más grande, solo superada por Australia, la isla más grande del mundo, ¿no? Y tiene un montón de riqueza y además tiene una base nuclear de Estados Unidos ahí, la quiere comprar Trump. Bueno, el dólar es ante todo una moneda de dominación, como ya advertía el que fue presidente de Francia, Charles de Gaulle, en 1964, al rechazar su internacionalización por considerarla un privilegio exorbitante. Y por eso en lo que va de este siglo, China, Rusia, Irán y otras economías se fortalecen no dolarizándose, sacando el dólar de sus transacciones. Y así se explica además, bueno, y otros conflictos. ¿Qué quiero decir Fíjate, pues, aquí se las dan de novedosos ellos. Ahorita no hayan que hacer porque el gobierno mandó a poner banderas de Nicaragua por todas partes, porque venían las fiestas patrias, por todas partes. No hay que hacer, y ahí ya me están quitando el último símbolo que me quedaba. Entonces ahí están protestando a ver cómo le hacen. Pues. Pero es que por todos lados, vos ves las banderas en los mercados, en los buses, en los parques, por todos lados, por fin. Ya se les va a quitar el último de los símbolos que tenían. Se acabó. Sin ese a ver qué buscan que hacer. Son las 7:22. Siempre vamos a contar cosas que han ocurrido en este país y que no podemos olvidar. Quiero comenzar, les voy a contar tres testimonios escalofriantes de León. Ya una vez hablamos de Chinandega, ahora vamos a hablar de León. Pero antes de eso, la semana pasada, el 15 de agosto, se cumplió el 37 aniversario de algo que ocurrió en Masaya. Se estaba celebrando, ustedes saben que en Masaya, en Juigalpa, en muchos lados de Nicaragua se celebra la Asunción, la Virgen de la Asunción. Entonces, Obando y Bravo se fue a Masaya como arzobispo de la arquidiócesis de Managua, que comprende Managua, Carazo y Masaya. Se fue y se llevó a no se sabe si él se puso de acuerdo o no, pero la verdad es que los factores de la oposición incorporaron a mucha de su gente, la mandaron a traer
de Matagalpa, de Estelí, de León, de Chinandega, y la llevaron a Masaya. Y salieron de la parroquia, del Parque Central, a la iglesia Magdalena en Monimbó. Ahí hubo una misa. Y ahí esa gente que llegaron importada, que eran activistas contrarrevolucionarios, empezaron a agredir a los sandinistas de Masaya y a la población civil. Y se armaron enfrentamientos. Eso desemboca en que, con el apoyo de algunos curas, esos contras se toman el colegio salesiano y el sector del Tiangue, ahí en Monimbó, en el Triángulo, por la plaza Pedro Joaquín Chamorro. Se los toman y ahí se quedan. Al día siguiente los sandinistas arman una marcha grande, ahí en Masaya, y llega gente de Carazo, de Rivas y Granada. Sale el Parque Central y cuando van por la casa de Olinto Valle, allí entrando a Monimbó, los atacan con armas de fuego, con bombas de contacto. Hay varios heridos y asesinan a un compañero. De ese quiero, por eso es que estoy leyendo esto. Al compañero Eddie Guzmán, nacido en San Marcos, militante de la Juventud Sandinista 19 de julio, que ahí fue asesinado. Un llamado a los compañeros de la juventud, recuerden a Eddie Guzmán, que buscar su biografía, digo yo, pues, seguramente parte de su familia vive ahí en San Marcos, muy probablemente, gente que trabajó con él. No podemos olvidar hasta a nuestros mártires, uno de ellos es Eddie Guzmán. En la noche llegaron las tropas del Ministerio del Interior y se acabó la película, ya está. La mayoría de los contras los sacaron, váyanse de aquí, y todos eran de fuera de Masaya, no eran de Masaya. Es un testimonio de un compañero que era el secretario político del Frente en esa época, el compañero Miguel Maldonado. Gracias, Miguel. Y ahora vamos con estos testimonios que son, de verdad que son estremecedores. Este fue publicado en julio de 1979 en Ginebra, Suiza, por la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias. Dice: el 15 de septiembre de 1978, esto fue publicado en el 79, pero los hechos que voy a referir son del 78, en plena insurrección o poco después de la insurrección de septiembre del 78, la llamada Operación Limpieza de la Guardia Nacional. El 15 de septiembre, toda la gente del barrio Guadalupe, en León, salió a la calle gritando: dice la guardia que van a quemar todo este vecindario, que salgan todos, desocupen la casa, ya viene el bombardeo. Mira qué horror eso. ¿Vos te imaginas eso? O sea, alguien comenzó a decirlo, después salió todo el mundo a las calles en Guadalupe. Salgan, que viene el bombardeo de la guardia, salgamos de las casas, nos van a bombardear. ¿Qué clase de horror es? Pónganse en esa situación. Si vos tenías ahí 4 o 5 cipotes, ¿te imaginas? ¿Dónde los ibas a ir a meter? A salir a toda madre de tu casa. Qué horrible, hermano. Acto seguido, que la gente empezó a gritar y que se salieran. Acto seguido, aparecieron varias patrullas de la guardia disparando a las puertas de las casas y culateando las casas cuyas puertas estaban cerradas. Y decían: salgan, hijos de puta, tenemos órdenes de quemar todo esto. Repetían los guardias, demostrando el odio y la altanería que los caracteriza. Todos los vecinos se salieron a la calle, las madres con sus niños en las manos y algunos ancianos ayudados por los jóvenes. Por un momento, muchos no sabíamos qué hacer, pues teníamos miedo de cruzar la línea férrea,
porque del otro lado, en los matorrales de patios vacíos, se encontraban tendidos todo un ejército con tanquetas y tractores que nos infundía pánico. Oigan, qué horrible, pues. En el barrio de Guadalupe, los que conocen León, pues, salen a la calle, le dicen que cruzó la línea férrea que pasaba, ¿hacia dónde es ahí? ¿Hacia el sur? No. Sí, hacia el sur creo que. ¿Verdad? Ahí estaba pasaba la línea férrea y después eran predios vacíos. Vaya, no, pues, pero eran predios vacíos. Ahí estaba la guardia también, toda la guardia. Los sacaba de la casa y los empujaba para que se fueran ahí. Y ahí los esperaban emboscados, tanquetas, tractores y centenares de guardias. Vean qué maldito. Entonces dice, sin embargo, no nos quedaba otra alternativa y optamos por trasladarnos al otro lado de la línea férrea antes de ser alcanzados por una bomba o las ráfagas de ametralladora que desde los helicópteros lanzaban contra la población civil. De pronto, las patrullas de la guardia salieron de entre los matorrales y nos interceptaron, diciéndonos, a ver ustedes los hombres, entreguen los niños a las mujeres y sepárense. Señalando con la punta de los rifles, indicaban a los hombres que debían separarse. Reunieron un grupo de 8 jóvenes aproximadamente y les dijeron, ustedes van a ir a quitar las barricadas, y se los llevaron. Formaron otro grupo como de 25 hombres entre jóvenes y viejos. Los acostaron en el suelo, los registraron y de inmediato los trasladaron hacia la maleza. Les pidieron que se arrodillaran y un solo guardia, con todo el odio y el sadismo, descargó su ametralladora mortífera sobre ellos. Los nombres y edades de esos jóvenes asesinados, arrodillados, así los asesinaron, ametrallados. Los nombres son los siguientes: Carlos Hernández, de 19 años, padre de 2 hijos. Gonzalo Hernández, de 30 años, con 3 hijos. Miguel Centeno, de 32 años, con 6 hijos. Julio Páez Barrera, de 25 años, 3 hijos. Flavio Páez Barrera, de 18 años. Clemente Páez Barrera, de 23 años. Ya van 3 hermanos. Pedro Vargas Álvarez, de 29 años, con una hija. Luis A. Martínez Alvarado, de 24 años. Hilario Martínez Ramírez, de 50 años, 7 hijos. Julio Lezama Álvarez, 30 años. Salvador Vilches Poveda, de 23 años, con 3 hijos. Félix Pedro Vilches Poveda, de 19 años, 2 hermanos. Ernesto Luna Ruiz, de 22 años. Su hermano Gonzalo Luna Ruiz, de 23 años, con un hijo. Luis Vargas Parajón, de 24 años, con un hijo. Roger González Bermúdez, de 29 años, con 3 hijos. Jesús Padilla Reyes, de 19 años. Martín Coca Salazar, de 40 años, con 9 hijos. Jerónimo Alvarado Reyes, de 24 años, 3 hijos. Wilfredo Martínez, 24 años, 2 hijas. Masacre en toda regla. Ocurrió en León, en el barrio Guadalupe, el 15 de septiembre de 1978. No sé si los leoneses recuerdan esa masacre, si hay alguna placa, algún monumento que recuerde esa atrocidad cometida en plena insurrección de septiembre, terminando la insurrección de septiembre de 1978. Segundo caso de León. Son las 7:33. Mismo día.
como a las 4 de la tarde del viernes 15 de septiembre, después del bombardeo aéreo que sufrió la ciudadanía de León, cuando venía una escuadra de la Guardia Nacional por tierra iniciándola una tanqueta, la cual venía disparando sobre las casas del sector de las Fajas, de la Faja William, media al norte. Y detrás de la mencionada tanqueta venían grupos de guardias nacionales golpeando las puertas de las casas para que les abrieran, y el que no lo hacía le ametrallaban su casa. Así anduvieron de casa en casa hasta llegar a la mía, la cual ya tenía hecho un hoyo al penetrar un disparo de la tanqueta. Cuando golpearon la puerta de la casa, por temor les abrí la puerta, porque me requerían que la abriera, diciéndome: «¡Abrí, hijo de puta!». Una vez abiertas las puertas, entraron a mi casa 4 guardias nacionales. Todos los que estábamos en la casa nos reunimos en la sala. Los guardias ordenaron que se pusieran aparte las mujeres y aparte los hombres. Después les ordenaron que salieran todos a la calle, hombres y mujeres, y en la puerta detuvieron a las mujeres. Se llevaron a los primeros 3 muchachos a través de la calle hasta una pared, con las manos sobre sus cabezas, y ahí mismo los mataron. Forzaron a salir después a 3 jóvenes más, entre ellos mi hijo, de 18 años, y cuando estaban saliendo de la puerta con las manos en alto, los soldados que estaban en la calle los ametrallaron en sus rostros y en sus pechos. Efraín estaba gritando: «¡No me maten! ¡No me maten!». Pude milagrosamente salvarme yo y mi hijo de 5 años, a quien tenía agarrado de mi mano. Enseguida me ordenaron los guardias que estaban adentro de la casa que nos paráramos todos a la orilla de la pared, apuntándonos con las ametralladoras que ellos portaban, y diciéndome uno de los guardias que no me iban a matar porque yo me parecía a su señora, pero que le dijera dónde tenía las armas, respondiéndole que yo no tenía arma alguna en mi casa y que todos los que nos encontrábamos ahí éramos una sola familia, incluso al que habían matado de nombre Efraín en la puerta de la casa era hijo mío también, el muchacho que le decía a la guardia: «No me maten, no me maten». Procedieron a catear la casa y a registrar roperos, cómoda y todos los objetos que había, y hasta el último recodo de la casa. No encontrando arma alguna, hasta entonces fue que la Guardia Nacional desalojó mi casa, después de haber asesinado a 6 muchachos. Voy con el último. Son las 7:36. Cortito, pero durante un bombardeo aéreo, la Guardia Nacional echó abajo las puertas de la casa de la familia de Arnulfo Cepeda en León y ordenó a todos que salieran al patio. Se permitió a las mujeres, después de suplicarlo, permanecer en la casa. Los hombres salieron al patio. Seguidamente, un militar ordenó a los hombres que volvieran uno a uno a la casa. Emilio Herrera, de 16 años, se levantó de donde estaba arrodillado, hizo la señal de la cruz y cuando se dirigía hacia la puerta, le dieron un tiro en la base del cráneo, en la nuca. 16 años, Emilio Herrera. Seguidamente ordenaron pasar a Antonio González y a él le dieron un balazo en la yugular. Otros 3 muchachos, al ver lo que sucedía, corrieron hacia el fondo del patio y la guardia disparó sobre ellos. Mataron a Juan Rodríguez. Después dispararon sobre Arnulfo y su hijo de 14 años, Benito, que se encontraban
arrodillados y abrazados. Los disparos dieron sobre una lámina y los dos se fingieron muertos y así se salvaron. Antes de irse, la guardia entró en la habitación de dos ancianos y mataron en su propia cama a Carlos Maradiaga, de 70 años, que era sordo, y a Juan Castillo, de 65 años, que estaba sentado en una silla. El horror de la guardia, 1978, en la ciudad de León. ¿Cuántos muertos les he contado en un solo día? 5, 6, 11, 40, más de 40. En León. Compañeros, en León, no se olviden de todos nuestros héroes y nuestros mártires. Busquen a sus familiares, hagamos una placa, lo que sea. No los olvidemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra